10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Hola a todos, nuevamente un especial para la celebración de los primeros 10 años del programa Manizales Como Vamos. Como siempre, muchas gracias a la Biblioteca Digital de Comfa, que es la que nos permite generar este tipo de conversaciones en la ciudad. Hoy el tema también es muy interesante, mercado laboral, uno de los temas más importantes para la ciudadanía manizaleña. De hecho, en diciembre de 2021 le preguntamos a los manizaleños, ¿cuál es ese tema o cuáles son esos temas a los cuales la administración municipal debería prestarle mayor atención? ¿Cuál fue el tema más importante? El empleo, que tiene que ver con el mercado laboral. Es decir, es un tema de interés ciudadano. Algunas cifras para ya poder presentarles a ustedes el invitado del día de hoy, que es un invitado para nosotros muy especial porque hace parte también del equipo de Manizales Como Vamos, pero no me adelanto, ahorita lo presento. Algunas cifras relevantes. Miren, la realidad del mercado laboral en Manizales es muy significativa. Primero, tenemos la buena fortuna que según las últimas mediciones del Departamento Nacional de Estadística, somos el área metropolitana o ciudad con la segunda tasa de desempleo más baja del país. Esto es positivo. Tenemos un gran reto en términos de la tasa general de participación, porque en el comparativo nacional tenemos la segunda tasa general de participación más baja. ¿Qué significa eso? No se preocupen, ahorita lo vamos a precisar precisamente con nuestro invitado. Adicional, y avancemos, por favor. Es importante manifestar que en la ciudad de Manizales, de 10 personas ocupadas, al menos 2 lo hacen en el sector de comercio y reparación de vehículos. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla muestra las grandes actividades económicas donde tiene mayor fuerza la ciudad de Manizales. En segundo lugar, 16 de cada 100 están ocupados en asuntos relacionados o en oficios relacionados con administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana. Son diferentes ocupaciones, pero definitivamente el comercio sigue siendo aquel que marca la pauta en términos de la ocupación en la ciudad de Manizales. Adelante. Finalmente, podríamos mencionar que, ya lo decía, el desempleo ha tendido a la baja y esto es muy positivo porque estamos hablando de cifras posteriores a la pandemia. Acá hay unas precisiones técnicas que hay que hacer en términos de que las formas como se estaban calculando cierto tipo de indicadores cambiaron, pero no nos enredemos en eso en este momento. Ahorita lo conversaremos con nuestro invitado. Y quizás mencionar que uno de los grandes retos que sigue teniendo también la ciudad en términos de ocupación es cuando se hace una pequeña desagregación o un zoom en términos del mercado laboral para la población joven. Algunas cifras que dan cuenta del mercado laboral de la ciudad de Manizales. Nuestro invitado del día de hoy, ya ustedes lo están viendo en pantalla, Jorge Alberto García. Él es el líder de estudios económicos y de competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Y a su vez, como lo decía, hace parte también del programa Manizales Como Vamos. Ahora, Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando. Daniel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitarte por estos 10 años del programa. No. Qué maravilla estar acá. No, al contrario, gracias a ti. Nosotros tenemos también la fortuna de que la misma Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una de nuestras socias fundadoras. O sea que la Cámara de Comercio en sí nos ha venido acompañando desde el mismo año 2011 o 2012 que hicimos presencia en la ciudad. Entonces, sea un momento para darte las gracias como representante de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Gracias, Daniel, y sabes que cuentas con todo nuestro apoyo institucional. Claro, bueno, hablemos de mercado laboral. Es un tema muy interesante y sé que también es un tema que te apasiona muchísimo. Algunas de las cifras que presentamos no son todas, son algunas, pero ¿qué te llama la atención en términos del mercado laboral que tenemos en la ciudad de Manizales? Bueno, Daniel, pues en primera instancia me parece importante como fijarnos un poco en esa tasa de desempleo, ¿cierto? Cuando uno digamos que se hace el regreso en los años, puede darse cuenta que en la ciudad estamos hablando de una tasa de desempleo por lo general que promedia el 12%, 12.5%, unas décimas por encima, unas décimas por debajo. Entonces uno dice que cuando estamos por encima de ese promedio, pues digamos que, ojo, hay que prender alarmas. Y cuando estamos por debajo, pues no hay que cantar victoria, pero también digamos que se deben seguir haciendo esos esfuerzos en materia para disminuir el desempleo en la ciudad. Como tú lo mencionaste, pues digamos que entre menos desempleo haya, pues mejor calidad de vida van a tener todos los ciudadanos, dado que pues el empleo es una de las maneras para que las personas puedan acceder a los diferentes bienes y servicios, ¿cierto? Y como lo acabo de mencionar, pues digamos es una medida de calidad de vida. En ese sentido, pues digamos que recientemente tuvimos un incremento del desempleo en la ciudad derivado de la crisis por la pandemia, ¿cierto? ¿Qué pasa?
perder empleos es muy fácil, ¿cierto? Y recuperarlos es muy difícil. Sí, claro. Como lo hemos venido viendo, digamos que la tasa de desempleo ha venido disminuyendo. No como nosotros quisiéramos, que a la velocidad, digamos, que se perdieron esa cantidad de empleos, pero digamos que hemos venido haciendo la tarea. Ahora, importante mencionar también, ¿quiénes son los generadores de empleo en la ciudad? ¿Cierto? Pues nosotros nos damos cuenta que, digamos, que esta recuperación de empleo ha sido a partir del empleo generado por los empresarios. Estamos hablando que el 60% para la última medición de los empleos generados por la ciudad, pues digamos que es por parte de los empresarios, y un 30% de esos ocupados es por trabajadores que son cuenta propia, que digamos que puede estar relacionado con el emprendimiento de la ciudad. Por otro lado, hay unas buenas noticias, ¿cierto? Y es la informalidad laboral. Estamos hablando que de cada 100 personas aproximadamente, tenemos que en Manizales el promedio es que 40 son informales y 60 son formales. Normalmente punteamos las mediciones de formalidad e informalidad que hace el DANE. Sin embargo, pues no deja de ser preocupante que tenemos 40 personas de cada 100 que están en la informalidad. Entonces, digamos que también, si bien somos un país informal y estamos en Latinoamérica, que tenemos, digamos, que este problema generalizado, pues digamos que deberíamos hacer acciones para disminuir como tal este tema de la informalidad. De hecho, permíteme hacerte hay un comentario, porque recuerdo una conversación que tuve relativamente hace poco con otros actores de la ciudad, y es, al día de hoy, imagínate que los datos están mostrando que de cada 100 personas que están en edad de poder estar jubilados, tan solo 16 lo están. Y eso tiene que ver mucho en términos de las reflexiones que estás haciendo en términos de lo que significa la informalidad, porque una de las condiciones de la formalidad no es la única, pero una muy importante tiene que ver con este tipo de cotizaciones al sistema general, digámoslo, de seguridad social que existe en el país. Eso colocarlo como manera de reflexión. Pero quiero regresarme a la discusión que tú estás colocando en términos del mercado laboral, porque definitivamente hay multiplicidad de actores que juegan un rol muy importante. Los empresarios, como tú lo dices, un papel fundamental. Las mismas ocupados, en el sentido desde su propia iniciativa o desde el emprendimiento, pero también dentro de este ecosistema están esos aspectos más macroeconómicos que condicionan parte de lo que sucede en nuestro territorio, y también las voluntades políticas, las decisiones de las alcaldías que en cierta forma incentivan o no cierto tipo de modelo de ocupación dentro de la ciudad. Toda esta introducción para preguntarte, ¿cómo ves tú que se ha venido comportando el mercado laboral durante la última década? Recuerda, estamos cumpliendo 10 años y por eso esta pregunta. Pero ese recorrido del mercado laboral, y de qué forma también estos diferentes actores han jugado un papel relevante para construir o consolidar el mercado laboral que tenemos el día de hoy en la ciudad de Manizales. Ok, Daniel, pues mira, cuando uno mira la gráfica que tú mostraste ahora, pues se encuentra que hubo una tendencia a la disminución, digamos, de esa tasa de desempleo, y también en número de ocupados, que rondó o tuvo una disminución de 13.3% a una tasa de un solo dígito en el año 2015, que cuando hablamos de política pública, pues digamos que el deseado es tener tasas de desempleo de un solo dígito, ¿correcto? En ese orden de ideas, pues digamos que revisando un poco esos contextos económicos a nivel internacional o nacional, pues uno ve que, digamos que esta disminución del desempleo pudo estar dada, digamos que por ese boom en el tema minero energético que vivió el país, y que digamos que tuvo una crisis y estalló, digamos, 2012, 2014, y que nosotros, digamos, al ser una economía, digamos, que en vías de desarrollo, pues digamos que estamos expuestos, pero digamos que nos llega a manera de coletazo. Entonces, digamos que allí tuvimos esa disminución cuando tuvimos esa tasa de desempleo de un solo dígito que llegó al 9.6%, y pues a partir de ahí en el año 2016, pues digamos que esa tasa de desempleo empezó a incrementar un poco. Sin embargo, pues llegó a eso del 12%, que como te lo mencioné ahora, digamos que es como ese techo del promedio histórico de esa tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces uno dice que los actores que hacen presencia tanto a nivel nacional, como lo mencionaste, como
a nivel local obviamente tienen una influencia en la generación de empleo y pues digamos que los planes de desarrollo normalmente tienen en sus metas la disminución de la tasa de desempleo, ¿cierto? Esto para decir que las acciones del entorno, la seguridad jurídica, digamos que los programas y los proyectos que se hacen, digamos, para la generación de empleo a partir de emprendimiento como tal, con esa oferta institucional, son de vital importancia para poder disminuir esa tasa de desempleo. Luego también hay que decir que, digamos, que las políticas de contratación laboral, ¿cierto? Digamos que hay que también ponerle un zoom porque finalmente de eso depende mucho también la ocupación de las personas y la manera como se ocupan, sea de manera formal o sea de manera informal, porque digamos que cuando revisamos los costos laborales en el país son muy altos, ¿cierto? Contratar a una persona es demasiado costoso de manera formal y recordemos que las realidades empresariales de nuestro país es que en un 98, 99% las empresas que tenemos son microempresas y ya el restante son las pequeñas, medianas y grandes empresas que de pronto todos tenemos como referencia, de pronto empresas del sector industrial muy grandes, empresas del sector financiero y demás, que obviamente por sus dinámicas y por sus industrias, pues de alguna u otra manera les es más fácil contratar a las personas de una manera formal, pero digamos que los empresarios generalmente, digamos que tienen muchos inconvenientes, pues porque este tema también de trámites, los costos y demás, pues se hace muy complejo. Entonces, digamos, aquí también la invitación para seguir disminuyendo el tema antitrámites y han venido teniendo unas victorias tempranas interesantes, pero digamos que no se puede bajar la guardia. Y entre menos trámites y menos costos hayan, pues al final del día vamos a tener más ocupados. Jorge, hay algo que nos inquieta desde Manizales, cómo vamos y probablemente tú nos puedes dar insumos para poder entenderlo, y es, los datos más recientes nos están mostrando que si bien la tasa de desempleo en términos generales no solamente ha bajado en Manizales, sino en las grandes ciudades capitales y también el desempleo general del país, pero pese a ello la velocidad como la pobreza que se incrementó considerablemente en el marco de la pandemia no ha disminuido en la misma proporción. ¿Qué lectura haces tú para poder entender cómo si la tasa de desempleo está disminuyendo, la pobreza no lo hace en la misma magnitud? ¿Qué lectura haces tú de esta situación que afecta, por supuesto, a la realidad aquí en Manizales? Bueno, Daniel, lo que mencionas es una pregunta bien interesante que digamos que depende de varios factores, ¿cierto? Uno, indudablemente el tema de los ingresos, ¿cierto? Los ingresos de los trabajadores se vieron disminuidos, de igual manera la cantidad de horas trabajadas. Entonces, eso pone, digamos que a que las personas que digamos que de pronto están teniendo alguna oportunidad laboral informal, pues de pronto no estén bajo esas líneas de pobreza que fija el DANE, digamos que para este año no recuerdo muy bien pues los valores como tal, ¿cierto? Por otro lado, hay que decir algo, y es que hay personas que no están participando del mercado laboral, que es la población por fuera de la fuerza de trabajo o la población inactiva, que se divide en tres, en los que están dedicados a estudiar, que digamos que esos de alguna u otra manera no tendrían por qué preocuparnos, pues porque finalmente es un capital que se está formando, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a las personas que se dedican a otros oficios que no sabemos, pueden ser rentistas de capital, pueden ser pensionados y demás. Y por otro lado, los que se dedican al oficio del hogar, ¿cierto? Ahí, digamos que tenemos serios inconvenientes porque digamos que uno es la mayor proporción y dos, pues digamos que hay un fenómeno también bien importante allí y es el tema de que las mujeres son las que digamos que tienen mayor incidencia o mayor afectación en este fenómeno, porque seguramente están dedicadas al cuidado de adultos o de niños o al cuidado en general del hogar y no están siendo partícipes del mercado laboral. Entonces, digamos, tenemos ahí un stock, por llamarlo de alguna manera, que no está disponible
pero que podría estar participando del mercado laboral y podría estar siendo absorbido pues, por las empresas. Mira que ese dato que estás dando es muy importante. Nosotros en diciembre de 2021 le preguntamos a los manizaleños unas preguntas muy específicas frente al cuidado del otro, que tú mismo estás colocando sobre la mesa. Aparecieron unos datos muy interesantes. Uno, al menos 1 de cada 4 hogares en la ciudad de Manizales manifestaron que había una persona que necesitaba el cuidado del otro. 1 de cada 4 de los hogares. Y lo que estás mencionando golpea o tiene un mayor efecto sobre todo en las mujeres, porque se veía que de 10 personas que se dedican a ese cuidado del otro, al menos 9 son mujeres, tan solo 1 somos hombres. Y a medida de que se necesitaba más tiempo para cuidar a ese otro dentro del hogar, más se incrementaba la dedicación de las mujeres y en disminución el caso de los hombres. Si en el cuidado del hogar había alguien que necesitaba 5, 6 o 7 horas, es una tarea que le correspondía, según las cifras, con mayor intensidad a las mujeres que a los hombres. Entonces, eso que estás mencionando es muy importante porque es una forma de entender también qué pasa con aquello que usualmente se llamaba como población inactiva, ahora población por fuera del mercado laboral. Esa situación me permite también hacerte otra pregunta y tiene que ver con retos que tenemos en la ciudad en términos de mercado laboral. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que tenemos que seguir apostando a su resolución, por lo menos durante la próxima década? Daniel, bueno, digamos que retos son muchos, pero aprovecho lo que tú mencionas porque me parece importante enlazar lo que tú mencionas, de que mira, lo importante de esa pregunta que hicieron el año pasado y más enlazarlo un poco por el tema demográfico, porque sabemos que Manizales es una ciudad que está envejeciendo, ¿cierto? Y cada vez más las proyecciones muestran que vamos a tener más adultos mayores. Eso significa indudablemente que vamos a necesitar más personas que estén capacitadas o tengan los conocimientos para atender esta población, ¿cierto? Que se está atendiendo por familiares, pero que no debería ser así. Luego, digamos que la planificación de la ciudad debería rondar en centros, bueno, digamos que los diversos mecanismos que existan para poder atender a esta población, ¿cierto? Que es, digamos que aquí donde entra a jugar un papel muy importante la economía del cuidado. Por otro lado, retos del mercado laboral. Uno, pues digamos que desde la oferta del mercado laboral, pues digamos que somos nosotros, pues yo digo que la pertinencia de lo que nosotros estamos formando para este mercado laboral, Daniel, digamos que ahorita hay que pensar muy bien, digamos, en qué estamos formándonos. Y lo digo porque digamos que las dinámicas y las tendencias han cambiado. Entonces digamos que en ese orden de ideas, pues debemos formar más ingenieros programadores, que es lo que está demandando el mercado en este momento. Personas, por ejemplo, que tengan especialidad en cuidado del adulto mayor, por poner 2 ejemplos, ¿cierto? Por otro lado, yo digo que también algo supremamente importante es el tema del bilingüismo. Digamos que ahorita, con lo que menciono de estas nuevas tendencias, pues digamos que las maneras de trabajar cambiaron y podemos trabajar desde Manizales para una multinacional que esté ubicada en cualquier parte del mundo. Pero pues digamos que tenemos una restricción para ello y es el tema, por ejemplo, de ese segundo idioma inglés o otro. Entonces digamos que fortalecer en demás lenguas, ¿cierto? O idiomas a las personas, pues digamos que sin duda es un reto muy importante. En tercer lugar, yo digo que en el tema del fortalecimiento del emprendimiento para que esos emprendimientos que se crean en la ciudad pasen ese valle de la muerte de los 2, 3 años donde siempre mueren las empresas, pues digamos una empresa que ya pasa esos 3 años siempre tiende a tener unas dinámicas interesantes empresarialmente y de generación de empleo. Creo que lo redondearía, digamos que en esas 3 inicialmente, ¿cierto? Bueno, lo que estás mencionando es la relación entre diferentes dimensiones. El mercado laboral tiene que ver con aspectos demográficos, también tiene que ver con
proyecciones que hacemos como territorio, de las necesidades mismas, valga la redundancia, del mercado, donde necesitamos mayor formación académica para dar respuesta a las nuevas solicitudes que se tienen como tal del MEI. El mercado laboral, por supuesto que es más amplio y necesitaríamos mucho más tiempo para seguir profundizando. Sea entonces este un momento para hacer nuevamente una pausa y decirles a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esas conversaciones. A ti, Jorge, muchas gracias por estar nuevamente aquí conversando con nosotros en todo lo que es el programa Manizales Como Vamos y por primera vez en este tipo de celebración para los primeros 10 años de Manizales Como Vamos. Jorge, muchas gracias. No, Daniel, a ti muchas gracias por la invitación. Estamos totalmente abiertos desde Manizales Como Vamos, desde el área de estudios económicos y competitividad, en profundizar o analizar, digamos, que los temas coyunturales que bien importantes son para la ciudad, para que abramos estas discusiones tan importantes y pues que al final del día podamos tener una mejor ciudad, más educada, con mejores calidad de vida, con mejor calidad de vida y pues una ciudad con menores tasas de desempleo y mayores tasas de ocupación. Gracias por la invitación y que sean muchísimos años más del programa, Daniel. Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo y recuerden ingresar a nuestro nuevo sitio web www.manizalescomovamos.org. Encuentran toda la información que tenemos disponible para la ciudad, para la región, de manera sencilla. Inclusive se puede descargar todo de manera gratuita. Y por favor, denle uso a un buscador, Manizales al día, donde van a poder encontrar cifras muy actualizadas de mercado laboral. Hasta la próxima.